Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos el libro de Samuel. Son 2 tomos, recuerden, Primera Samuel y Segunda Samuel. Nosotros queremos seguir reflexionando sobre el discurso de despedida que hace Samuel en el capítulo 12 de este libro. Es muy interesante, se despide, ya habíamos hablado bastante. Ustedes pueden mirar en nuestros cursos bíblicos de todos los días a través de nuestro canal que tenemos ahí también en YouTube. Ahí tenemos todo el archivo, toda la biblioteca de nuestro estudio bíblico Antiguo Testamento. Bueno, nosotros hoy queremos centrarnos principalmente en este versículo 16 del capítulo 12, Primera Samuel. Y ahora preséntense para ver este gran prodigio que realizará el Señor a la vista de ustedes. Y ahora preséntense. Primero eso, queridos amigos. Es interesante, ya mañana ya hoy na lleva a pecha ya pona peñan de yara ba esa pa o esa caseña de peñero vive ñanderape, porque al final de cuentas lo que Dios nos dice aquí es la hoja de ruta, nos presenta la hoja de ruta, nos dice este es el camino, así tenemos que ir, de esta manera tenemos que caminar. Y entonces dice, preséntense para ver este gran prodigio, presentarse, estar presente. Es lindo, quiere decir ponerse ante el Señor. Upeana de tengo, pero esto significa mucho, es una palabrita simplemente, pero el presentarse quiere decir que primero nosotros aceptamos, ¿verdad?, esa invitación de un Dios que nos llama. Apeña no llego ñande yahaña presenta. Ñande no nos lleva ñande atoña ñande yumi apeña mongueta senendie. Ñande ñajenduja yaha ñande presentaba ñande yarama. Y esto es lo que nos decía, tanto en los versículos 15 como en el versículo 14 incluso. El versículo 14 de una manera positiva, ¿verdad? Porque dice, si ustedes temen al Señor y lo sirven, si escuchan su voz y no se muestran rebeldes a la orden del Señor, si ustedes mismos y el Rey que reina sobre ustedes siguen al Señor, todo irá bien. Todo irá bien. Y ponamos bien de consecuencias en la medida en que nosotros respondemos a Dios. Y Él nos está llamando. Este es el llamado. Y el 16 nos decía de la parte, ya es una negativa, es decir, la bueno, pero, la pepe la adversativo. Pero, sin embargo, con algo adversativo, hina seña de la ya bueno, si es que, vea condicional ahí. Condicional quiere decir bajo una condición. La andere ya bueno, te ande ya bueno, condicional. Y aquí las frases
son siempre entonces de invitación. Peñan de yara, hoy cuál eñande. Peñan de yara ñandere, no ya eñande, na ape amo y pendere non depe, na ape ame ende de. Y que todas guaysas a llevar con anga eñe prendes. De la ella pon ape. La ande entonces de pisoino allá vende lleva vende po allá van en caramay ese diga tu mo ahí se va eve allá poje eñande peñan de yara. Somos nosotros entonces, queridos amigos, quienes tenemos que prendernos. Ya yepo ya es. La ñandenda ya yepo ya no lleva. Da ya tu huyese. Da ya rey veñan de ya evidentemente que eso no va a suceder nada. No sucede nada. Escuchen bien lo que estamos diciendo. No puede haber a medias tintas. No podemos vivir en una dualidad, el sí y el no al mismo tiempo. O es sí o es no. Y entonces eso es lo que el Señor aquí nos está diciendo, ¿verdad? Por una parte, es la literatura deuteronomista. Casi siempre la literatura deuteronomista es bien concreta. Landere yaporo peiporá, landere enduro peñan de yara ñe, lande ereñe punuro ore guatajina peñan de yara oyeruejai sande, catto estere chata peiporá. Consecuencias positivas para tu vida. Consecuencias para hacer un camino lindo, ¿verdad? O sea, esa es la consecuencia positiva y linda, ¿verdad? Pero después te dice, evidentemente, desde el versículo 15 después, pero si no escuchan la voz del Señor, si son rebeldes a sus órdenes, la mano del Señor se hará sentir sobre ustedes. El sentir de la mano de Dios quiere decir nuestra propia infelicidad. Dayaye realicé peñan de yara oyerurejai señande. Doy coi a lleva peñan de yara oyerure añande naya poijinan doy coi pecha ejai señande. Y este es el adversativo, pero sí, ahí está, adversativo y encima condicional. Si ustedes no escuchan la voz del Señor, escuchar la voz del Señor justamente quiere decir obedecer. Y hoy, como siempre, es un llamado más también que el Señor nos está haciendo a todos nosotros. En la medida en que esto entendemos, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir comprometiéndonos más y sobre todo vamos a ser también artífices, vamos a ser apóstoles para que otras personas puedan acercarse. Volvemos enseguida con más ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Ñan de Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñan de Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Ñan de Yara Ñe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario. Este sábado 15 de abril, en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñan de Yara Ñe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. Tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo, tus manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios,
anhelo, lo dulce de mi corazón, mi deseo, tu gloria a mi alrededor y tu poder respirar, el aire fresco que me da libertad, tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo, sopla en mi Espíritu Santo, yeah. Sopla en mi Espíritu Santo. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Por segundo año tras la pandemia, el Coliseo de Roma albergó el Vía Crucis del Viernes Santo. Pero esta vez, debido al frío en la ciudad, Francisco siguió el evento desde su residencia en Casa Santa Marta, en el Vaticano. El Papa eligió como lema Voces de paz en un mundo en guerra. Las meditaciones giraron en torno a los testimonios que Francisco escuchó durante sus eventos y viajes apostólicos. Fueron escritas por hombres y mujeres que habían sufrido la pobreza, la injusticia o la violencia. Una de esas voces fue de una migrante de África Occidental. Describió su ruta migratoria como otro Vía Crucis y pidió paz y hospitalidad para todos los migrantes. Ogni sera chiedevo a Dio perché? Perché uomini come noi devono ritenerci nemici? Tante persone che fuggono dalla guerra portano croci simili alla mia. Un grupo de jóvenes centroamericanos escribieron otra meditación, expresaron su deseo de un mundo en paz y señalaron que este comienza por uno mismo, a pesar de las contradicciones del mundo. Siamo pieni di questi compromessi. Non vogliamo violenza, ma attacchiamo sui social chi non la pensa come noi. Vogliamo una società unita, ma non ci sforziamo di capire chi abbiamo accanto. Peggio, trascuriamo chi ha bisogno di noi. Al igual que el año pasado, una de las estaciones corrió a cargo de rusos y ucranianos. Contaron los retos que sufren y a quienes han perdido tras un año de invasión y rezaron juntos por la paz. El Vía Crucis terminó con una oración y 14 gracias en memoria del sacrificio de Jesús en la Pasión. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte.
mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, reflexionamos sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 12. Hoy nos centramos en el versículo 16. Y ahora, preséntense, a presentarse. Ya Ñande, lleva Ñanduve Ñande Yarañe Atoña, Ñande dos posibilidades, ABM, dos caminos. Esto mismo se repite muchas veces, ¿verdad? Dentro de la Biblia, dentro de esta escuela deuteronomista, de una o de otra manera, por todas partes. O añane, ñane el rayo ya hayende, o yo puña de ella, ñande y catuba la ñajendu hayay cuave ñande yaro yeruyan ñande para hacer este camino, ¿verdad? Entonces nos va bajando y nos va diciendo, bueno, mi hijo, dale fuerza, ánimo, ya pongan a ver, ya cuiden a ver ñande rape. Y entonces, cuando dice que se presenta, ¿verdad? Preséntense. Y presentarse pues, es ya una disposición nuestra. Quiere decir que nosotros hemos escuchado un llamado. Quiere decir que nosotros hemos entendido algo. Entonces, upea ñandemo acanaña porque ñande peñandere cobe uive, peñane apeto uive. Desde lo más profundo del corazón salimos y vamos al encuentro, ¿verdad? Vamos a presentarnos para ver este gran prodigio que realizará el Señor a la vista de ustedes. Este gran prodigio que realizará el Señor a la vista de ustedes. Bueno, viene
después del presentarse, viene el ver. Porque nosotros ya estamos ante el Señor. Ya nos vamos ante el Señor. Hay una predisposición, es decir, una disposición positiva, que algo nuevo va a surgir o que algo lindo el Señor nos va a ofrecer o nos está ofreciendo, ¿verdad? Realizará el Señor a la vista de ustedes. Preséntense para ver este gran prodigio. El hecho de la conversión, el hecho de volver a Dios, el hecho de ser diferentes, el hecho de salir, ya se ve tu yucuave, ya que tengo bebé yesa cuando lleva, que estábamos en el mal. Petu yucuave y menos hina y gatún de yesa cuando porque andere a bebé hina petu yucuave lleva hina, pero la necesidad lleva y camba de hebe tu yua lleva a la curecpave la ella tu y bebé tan bebé anda y la tu yuntea, da ahí cure chante a penderetere, sino que también está el olorcito. Bueno, los santos siempre decían eso, ¿verdad? Que el pecado tiene un feo olor. Incluso cuentan de este santo y los jóvenes. San Juan Bosco dice que él, cuando iba caminando así por el patio y venían los chicos, entonces dice que él olía el pecado. Y entonces a algunos ya le decía, no le decía, te voy a confesar, pega como en deco de pecado, en deco pegamos. No, como él era un gran psicólogo y un gran pedagogo, le decía simplemente, te jogué Yahoo, te jogué Yahoo. Pero eso significaba andar a confesarte, ¿verdad? Acercate a la confesión. Pero después él era el primero, el que estaba ahí, sentado para escuchar, animar, dirigir a sus jóvenes. Y lo hacía, dice, así nos cuentan las memorias biográficas de San Juan Bosco, que siempre se sentaba a escuchar a sus jóvenes. Pero entonces, como ya conocía el alma de ellos y como siempre tenían esa práctica de acercarse continuamente, entonces los iba dirigiendo. Incluso cuentan en estas memorias, esto me encanta porque ahí tenemos a varios chicos y jóvenes que se han santificado. El modelo es Santo Domingo Sabio, ¿verdad? Santo Domingo Sabio. Pero cuentan las memorias biográficas de la vida de San Juan Bosco que no solamente Domingo Sabio tenía tantas virtudes, dice, y tantos otros que seguían el mismo camino igual que Domingo Sabio. Sin embargo, Domingo Sabio es el que lleva el título como modelo, ¿verdad?, de santo. Pero hay otro hay, alguno otro así, santo voy a ir a Domingo Sabio. Pero esto es lindo, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que en la medida en que nosotros vamos entendiendo, vamos comprendiendo, ñaño gana, para vivir bien, para hacer bien las cosas, para ser generosos, para preocuparnos de los demás. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Ñandeyara Ayep. Oñe cuame éjame eñande peñe erubibeba eisha pañande yaipucuibana peñandere coe. Hoy leemos la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 36 al 41. El día de Pentecostés decía Pedro a los judíos, todo Israel, es cierto de que al mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras le traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, conviértanse y bautícense todos en nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados y recibirán al Espíritu Santo. Porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos y además para todos los que llame el Señor Dios nuestro, aunque estén lejos. Queridos amigos, qué maravillosa. En primera
situación, ¿verdad?, del discurso de Pedro, nos está diciendo, Baiba veñan de Yara lo yapoeque, con su Hijo Jesús, que lo ha entregado, pero que lo ha resucitado de entre los muertos. Este es el gran misterio de nuestra salvación. Porque esta es la gran novedad del Nuevo Testamento. Todo Israel entonces esté cierto de esta verdad, que ustedes a ese a quien han crucificado, Dios sin embargo lo ha constituido Señor y Mesías por medio de la resurrección. Segundo elemento, y entonces viene la pregunta, ¿y qué tenemos que hacer? Porque y entonces enseguida preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Respuesta de Pedro, conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Conversión, váyase la conversión, y entonces ir hacia Dios, buscar el proyecto verdadero de Dios en nuestra vida, en nuestra existencia, en nuestra comunidad. Y el hecho de decir bautícense, en los principios y en los valores del Evangelio. Diga tú y la yecoña de acane, y ella por la yeya posea, sino que ñajen durana, yecuana, ella va peñan de yara, ñanene no hijina para vivir en comunidad. Peate guasú, ñande yeco jabe, upebe oñeñanduana, a upebe oñeña poana petecoe, pues upeñan de yara oyerurea ñande. Queridos amigos, pidamos esta gracia. Estamos en tiempo de resurrección, vida nueva. Y así les dejo la bendición del Señor resucitado, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima, rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel.
El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó. De madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba, y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó. Del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde puede estar. Y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, reflexionamos sobre el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 12, estamos en el versículo 16, insistimos mucho. La primera parte, el primer bloque sobre el preséntense, peñe presentaje, tapejoque, peñembo bebé. Después de conocer todo como modelo, le tenemos al mismo Samuel, llama a la asamblea, él mismo piden que hagan un recuento de su accionar, se la perjudicaron, allá pelle ponándose. Y eso lo dijo aquí, ¿verdad? En el versículo anterior. ¿A quién le he quitado un buey? ¿A quién le he quitado un asno? ¿A quién le he oprimido, perjudicado? Pelle ponándose, declárenmelo aquí. Por ahí puede ser que ni yo no me dé cuenta, o si no vamos cañar en algunas cosas. Hoy, venían de comunidad, venían de Abuitebe. La doña anduvo ahí, porque allá por la iba ahí a mondarse por canese, yapú. Te dan a cumplir, beseja, eva y lleva. Y esto, queridos amigos, es el pan nuestro de cada día en nuestra sociedad, lastimosamente. Algunas veces que oreja lleva algunos ni presentan de televisión con cara de corderito, mansito, gente más oía lleva que todo va bien, en su política, que todo hace bien, no, hombre. A los otros cueran, ahí la va a atacar, se va a atacar para eso, lleva. Pero de igual por otras fuentes, lleva que millonarios que están robando y que están engañando a un baretebe y que compramos, ¿verdad? Y eso es peor todavía, ¿verdad? A todo un tribunal de justicia, para justicia de persona ya le contan, lleva. ¿Cómo es lo que así podemos ser? ¿Verdad? ¿Cómo es lo que así hasta tal punto podemos llegar? Esto quiere decir, queridos hermanos, que tocamos fondo. Significa que tocamos fondo. ¿Quién nos ayuda entonces? ¿Quién? Si no llegamos a lo profundo, ¿verdad? De la humanidad, del hombre, del ser, pero pensándolo desde el modelo de Dios, ¿verdad? Porque también, fíjense que el humanismo, ahora vamos a dejar un poquitito la parte, ya sí se puede, vamos a dejar el aspecto religioso. Vamos a mirar solamente el aspecto antropológico humano, que hay muchos que gritan solamente de un humanismo, el hombre por el hombre, que tiene la capacidad, la razón. Muy bien, listo. Ya entonces, bueno, ya llevas a mongueta sobre el aspecto filosófico humanista, incluso sin Dios, ya eso bebés, para no meter todavía el aspecto religioso de la fe, ¿verdad? Pero todos supuestamente te hablan de la honestidad, de la igualdad, te hablan entonces de la equidad, te hablan de la generosidad, te habla del altruismo, todos te hablan de esto, supuestamente de su humanismo. Pero después, vean ya la pareía, ¿no entienden? Porque decimos inútilmente, porque es mentira, no lo hacemos. Lo que queremos hacer es solamente, ¿sabes qué? Cuando queremos dejar de lado el aspecto religioso, es querer engañar a la propia conciencia lo que Dios nos está diciendo y nos está dictando en el corazón y en la conciencia. Porque de oír esa página, la ande ya puja, ni ande ya no debe va llevar. O sea, porque tu conciencia pues te dice, si vos estás haciendo malas cosas, si vos robaste, si vos fuiste infiel, si vos entonces no estás preocupándote de la gente, no te estás preocupando del pueblo, no te estás preocupando de tu familia, cuando solamente estás buscando tus intereses, cuando le estás robando a alguien, cuando te estás aprovechando incluso del aspecto religioso también, porque hay muchos que se aprovechan del hermano débil, del hermano indigente, en el aspecto también religioso, ¿entienden? A través de la religión, hay muchos que se aprovechan de eso, ¿verdad? Entonces, querido hermano, mucha atención. Opea con la ñande yara y ñande ejina. Opea con entonces la Samuel, o uñandeja, opeare ahí, o insistí en este aspecto, para ver, ñande, preséntense, para ver, abrir los ojos, reconocer cuál tiene que ser el camino que el Señor nos está ofreciendo. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yara ñe, Antiguo Testamento.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El rumor que recorría las calles de Cracovia era la comidilla en los banquetes de los nobles y motivo de censura en las conversaciones del clero, pero nadie se atrevía a levantar la voz y condenar la reprobable conducta del impetuoso rey Boleslao II, quien con la desfachatez del caso exhibía a la hermosa Cristina, que era la esposa del desterrado Miecislao, señor del Palatinado de Sirad, a la que había intentado seducir con joyas, regalos suntuosos y con la promesa de que la haría reina. Y como ella se negara tajantemente, la raptó e instaló en su propio palacio. La obligó a comparecer en las fiestas de la corte, la incluyó en sus partidas de caza y compartía con ella el lecho en una alcoba cercana a la recámara real en donde dormía su consorte oficial. Cuando el obispo Estanislao, la figura eclesial más prominente, amada y respetada de Polonia, se enteró de la situación, irrumpió en el salón del trono, encaró a Boleslao II y delante de su consejo de ministros le recriminó su conducta porque su ejemplo pervertía a los súbditos y lo conminó a volver al camino recto so pena de excomunión. Sin esperar respuesta, el obispo Estanislao salió discretamente, mientras el rey, recuperado de su sorpresa inicial, le lanzó una andanada de invectivas, lo tildó de traidor y de manera desafiante hizo, desde ese momento, mayor ostentación de su relación adúltera. Estanislao, nacido en Cepanou, Polonia, el 26 de julio de 1030, pertenecía a una familia noble en cuyo seno fue formado dentro de los más rigurosos preceptos católicos que forjaron su personalidad devota, piadosa, misericordiosa y con una evidente inclinación a servir a los pobres que en su casa eran acogidos y atendidos por él a pesar de su corta edad. Estas cualidades fueron determinantes en su educación, que comenzó en Cracovia y luego continuó en la Universidad de Lieja, en donde adelantó su especialización en filosofía, a pesar de su corta edad, y estuvo en contacto con los maestros de Chartres y París, entre ellos el famoso Abelardo, que propugnaban por un combativo renacimiento religioso como contraparte de un sector de la Iglesia que disfrutaba del poder temporal y exhibía sin pudor una dañina laxitud moral que había alejado a los feligreses de los templos. Con este bagaje cultural y religioso, claro, retornó a Polonia y en Cracovia el obispo Lamberto Sula lo ordenó sacerdote, lo nombró canónigo de la catedral y le encargó parte de la administración de su diócesis. Al morir el titular de esta prelatura en 1702, Estanislao fue nombrado en su reemplazo por aclamación del pueblo con el respaldo del Papa Alejandro II. Desde ese momento, Estanislao comenzó una profunda reforma estructural del obispado que incluyó la enmienda de los díscolos clérigos que actuaban como ruedas sueltas, abrió las arcas de la diócesis para socorrer a los más desvalidos, fundó monasterios, construyó iglesias y se convirtió en la conciencia moral de la corte polaca a la que censuraba su vida disipada. Y obvio, ni siquiera el rey Boleslao II escapó de sus admoniciones, a las que le fue elevando el tono en la medida en que el monarca excedía los límites de sus atributos, transgredía los preceptos morales y saltaba de cama en cama, hasta que el rapto de la bella Cristina rebosó la copa y entonces el obispo San Estanislao, después de amonestarlo severamente y ante la contumacia de su conducta, lo excomulgó. Al sentirse humillado porque el prelado no le permitió la entrada a la catedral, Boleslao decidió quitarlo de en medio y para cumplir su cometido fue hasta la iglesia de San Miguel en las afueras de Cracovia, en donde San Estanislao celebraba una Eucaristía el 11 de abril del año 1079. Pero como sus esbirros se sintieron atemorizados y se negaron a ejecutar su orden, el mismo Boleslao II llegó espada en mano al altar y de un mandoble le partió el cráneo. Arrastró su cadáver hasta el atrio, lo hizo descuartizar y ordenó que los despojos de San Estanislao fueran dejados a la intemperie, de donde los rescataron unos piadosos feligreses que los enterraron en una cripta de la misma iglesia. Fue canonizado por el Papa Inocencio IV en el año
1253. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Estanislao que nos dé la suficiente valentía para corregir a los descarriados de la fe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Quiero cantar, aleluya, aleluya, a ti mi Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya, aleluya, aleluya. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 12, decíamos, versículo 16. Preséntense, ya me acuerdo para que se upea, lleva. A pesar de que también podemos tener nuestras debilidades, eso no podemos tampoco negarlo, pero tan descaradamente y tan corruptamente, y después encima aplaudimos la misma corrupción y aplaudimos el hecho de que estemos en una situación así tan negativa, ¿verdad? Eso me parece que ya es demasiado, ¿verdad? Y entonces dice, preséntense para ver, aquí está, abrir los ojos, reconocer qué es lo que Dios quiere, qué es lo que el Señor busca o buscó de nosotros. Este gran prodigio que realizará el Señor. El Señor realiza el prodigio. ¿Cuándo? Y cuando hay una verdadera conversión en el corazón. Justamente en algunas oportunidades alguno me decía, ¿verdad? ¿Cuál es, decía, ¿verdad? La cosa más difícil, cuál es el pecado más difícil para que uno pueda caminar de acuerdo a lo que Dios nos pide? En realidad lo más difícil no es lo tanto el pecado, sino que lo más difícil es la verdadera conversión. Pero el pecado que viene como consecuencia de nuestras malas acciones, de que no estamos verdaderamente convertidos hacia Dios. En la medida en que nos convertimos a Dios, en la medida en que caminamos así como Dios quiere, ciertamente que este gran prodigio, como dice, se va a realizar, se realizará. El Señor realizará este gran prodigio. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? A la vista de ustedes. El Señor va a realizar este prodigio a la vista de nosotros. Porque siempre insistimos y siempre subrayamos nosotros que la Biblia de por sí luego se está escribiendo para una comunidad. Es la comunidad que acoge, es la comunidad que escucha. Gente, lo que te hago en duana. Porque, o si no, si nosotros no todos escuchamos los criterios, los valores, hacia dónde queremos caminar, nos faltamos en la güey corneta en la hoja, o pijando entendejando y cuál va a ver. Por eso el Señor siempre llamó a la comunidad. Por eso el Señor siempre llamó a todos sus discípulos para que le escuchemos y para que sepamos lo que Él quiere. No puede ser como tantos dicen, te jonde, te joende, te oyaponde, chevese. Avenda y pori a babela y catuta oyapolan de vese. Nadie puede hacerlo. Porque en la medida en que nosotros vamos escuchando y vamos reflexionando,
Baba peña de yara la oyerurea ñande amba ella bañande yaguero guastata jina peña de recoe. Pero eso lo hacemos nosotros, queridos amigos, ¿verdad? O sea, lo hacemos nosotros. Y por eso, cuando dice preséntense, ya hay luego un primer paso nuestro. Para ver también quiere decir entrar en lo profundo, decíamos, este gran prodigio. Este es el prodigio, el de la conversión. ¿Cuál es el milagro más grande que Dios realiza en el hombre? No es luego tanto curarle de un cáncer o no sé, curarle de una enfermedad que le vuelva la vista, sino que el verdadero es esto, el verdadero prodigio, que realizará el Señor a la vista de ustedes. Va, el añandeyara oyapota, porque este prodigio que nosotros tenemos aquí, para ver este gran prodigio que realizará el Señor a la vista de ustedes. ¿Por qué lo va a realizar a la vista de ustedes? Porque justamente hay consecuencia, hay merecimiento entonces. Pero esa es consecuencia, ¿entendiste? Consecuencia quiere decir que ñande hubo y la yagüero imagina la felicidad, peñandero gapupe, peñandere coebe, peñandere institución. Pero pues hay, en mañana mide el aspecto negativo. Acá tu etere y esa guada, entonces, que si nosotros no hacemos un camino de santidad, si nosotros no nos convertimos verdaderamente, entonces jamás llegaremos a esto. Jamás veremos ningún prodigio, jamás veremos ningún milagro. El milagro lo hace Dios, pero en nuestro corazón, en nuestra mente. Y ahora somos nosotros quienes hacemos el verdadero milagro en nuestro mundo, en nuestro alrededor. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.